Bueno chicos, les voy a explicar un poquito de la interfaz del programa. Por un lado tenemos nuestra barra de herramientas. Podemos encontrar, les voy a comentar algunas de las que podemos usar. Herramienta de selección, editar nodos, formas geométricas básicas, cuadrado, por ejemplo. Cuadrado, círculo, formas geométricas. Después tenemos la herramienta Bezier, que la vamos a utilizar mucho porque nos permite trabajar de forma mucho más personalizada, por ejemplo haciendo líneas o curvándolas. Podemos crear cualquier forma que nosotros deseemos. Trazo a mano alzada, pincel, texto. El texto funciona como cualquier otro editor. Por un lado podemos seleccionar la tipografía, el tamaño. Podemos centrar el texto, por ejemplo, alinearlo a la izquierda, a la derecha. Podemos trabajar con el espacio entre palabras. Por otro lado tenemos el degradado también en el caso de algún fondo. Y tenemos esta herramienta que se llama cuentagotas y sirve para seleccionar un color específico. Por ejemplo, podríamos traer una imagen acá y copiar un color puntual. Después acá abajo encontramos un montón de colores que podemos utilizar en el relleno, por ejemplo. Pueden desplazarse de acá, tienen un montón más. Y si no les aparece abierta esta ventanita, tienen que hacer doble clic en la opción de relleno o de trazo y pueden desplegar esto. Podríamos, por ejemplo, decir que no tenga relleno o que tenga un relleno sólido. Desde acá podemos configurar el modo de color que vamos a utilizar. Por ejemplo, si estamos trabajando para soportes digitales, podemos usar la mezcla aditiva, que está formada por el rojo, el verde y el azul. O si vamos a configurar un documento para imprimir, podríamos utilizar la mezcla sustractiva, que son los pigmentos cian, magenta, amarillo y negro, que por ejemplo lo podemos encontrar en las tintas de las impresoras del sistema continuo. Después en rueda encontramos el círculo cromático. Acá podemos encontrar cualquier color que esté en el espectro visible. Y bueno, esto otro que tenemos acá es la opacidad. Básicamente, si nosotros bajamos la opacidad, lo que estamos haciendo es añadiéndole transparencia, mostrando la transparencia. Por ejemplo, si yo esto lo muevo para acá, puedo ver por detrás. Y bueno, tenemos una herramienta de degradado lineal, puntual, algunos de tramas. Por ejemplo, si no quisiéramos, vamos con este. Si no quisiéramos tener relleno, le podemos poner que no tenga relleno, pero que tenga trazo. En el color de trazo tenemos las mismas opciones. Podemos configurar un color que nosotros queramos. Y por ejemplo, si quisiéramos hacer la línea un poco más gruesa, tendríamos que ir a la opción esta de estilo de trazo. ¿Cómo hago para hacer zoom? Esto en esta versión está muy grande de más, pero por ejemplo acá está la herramienta de zoom. Se pueden acercar, alejar, pueden centrar la vista en el objeto que están trabajando o mostrar directamente todo el espacio de trabajo, el lienzo de trabajo. Si no, si tienen el mouse con control y el scroll, la ruedita, pueden acercarse o alejarse, depende de lo que necesiten. ¿Por qué me acerco? Porque quería mostrarles esto. Cuando tienen el objeto seleccionado, por ejemplo, desde acá lo que pueden hacer es, me voy a acercar más, es curvarlo, viscerarlo o dejarlo normal en punta. Otra cosa que pueden hacer desde acá es configurar, por ejemplo, esto. Vamos a hacerlo un poquito más atrás. Generar, por ejemplo, las famosas hormiguitas o seleccionar algunas otras formas. Y desde acá lo que pueden hacer es rotarlas para acomodarlas a algo en específico. Desde acá pueden configurar unidad de medida y desde acá lo pueden hacer más chico el trazo o más grande. Este panel lo pueden dejar acá abierto, lo pueden minimizar para que quede acá o lo pueden cerrar y saben que si hacen doble clic acá les va a aparecer esa opción. Después en este sector tenemos distintas herramientas como copiar, pegar, son todos atajos rápidos de todas las opciones que podemos encontrar en estos menús. Podemos abrir un documento, importar, exportar, agrupar, bueno, tenemos un montón de opciones. Genial.
Bueno, los menús son muy similares, el de archivo al menos, que el de otros programas. Podemos abrir, guardar, exportar, etc. Configurar el documento, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Edición también, copiar, pegar, son los que más se utilizan. Después, estos también pueden acceder. Para mí es más rápido trabajarlo con control, por ejemplo, para el zoom. En capa vamos a crear nuevas capas, les van a aparecer, por ejemplo, acá. Podemos visualizarlas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar una nueva capa y esta ocultarla porque está bien, no queremos que se nos modifique nada, podemos hacer clic en este candadito. De este modo no puedo seleccionar nada y puedo desvisualizarlo, por ejemplo. Entonces voy a capa, añadir capa, le puedo poner un nombre, por ejemplo, le puedo decir en qué ubicación queremos que se encuentre, por ejemplo, encima de la capa actual que nosotros desvisualizamos. No la borramos, si nosotros hacemos clic acá, por ejemplo, está esa capa. Ahí está, se había trabado, no sé qué le pasó. Después podríamos ir a la pestaña de objetos y acá podemos acceder nuevamente a los rellenos, a los bordes, podemos agrupar y desagrupar. En realidad, por ejemplo, si tuviéramos varios objetos estos y queremos que estén combinados, no así separados, podemos seleccionarlos, presionar control G o directamente objeto y agrupar. De esta manera los tendríamos en el mismo grupo. Por ejemplo, podríamos crear un cuadrado acá, lo vamos a poner que sea negro, le vamos a subir la transparencia y ahora queremos que ese cuadrado esté por detrás de esto que tenemos acá. Si vamos a objeto y le ponemos que lo mande al fondo, tendríamos esto por delante. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos que esto, le vamos a poner también un poquito más de transparencia y un rojo. Si esto lo quisiéramos mandar atrás, también podemos acceder desde acá. De esa manera podemos acomodar los objetos de trabajo. Podemos rotarlos, reflejarlos, alinearlos. Por ejemplo, si esto quisiéramos que estén centrados, bien centrados, podríamos seleccionar los dos objetos. ¿Cómo hacemos para seleccionar más objetos? Presionamos Shift y hacemos clic en el otro objeto. Vamos a objeto, alinear y distribuir y, por ejemplo, se nos abre esta otra ventanita en la que nosotros podríamos decirle que los alinee en el centro o que los alinee en la línea o que los centre. Lo vamos a cerrar. Después en el menú de los trayectos podemos combinarlos, unirlos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que esto y este otro círculo sean un solo objeto, podríamos seleccionarlos los dos, ir a trayecto, unión. De esta manera nos quedaría un solo objeto con esa forma. O podríamos decirle trayecto, diferencia, y de esta manera nos quitaría un sector. Después, bueno, eso lo pueden ir investigando ustedes, hay distintas opciones. Y el texto, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un texto y unirlo a un trayecto, que va a ser con el ejemplo del logo del colegio que les voy a mostrar enseguida. De esta manera, por ejemplo, podríamos poner el texto con una forma precisa. Filtros, extensiones y ayuda no lo vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar por configurar el documento y les voy a hacer un ejemplo. Yo les he propuesto que hagan estos tres y ahí les voy a explicar, por ejemplo, los temas que estuvieron investigando ayer.